adentro del auto de su esposo. Allí le dispararon los delincuentes cuando salían a festejar el cumpleaños de él, de Claudio. Tenía 59 años, cumplía 60. ¿Trabajaba en el En hospital? el hospital, sí, yo la conozco de años, de ahí el hospital, conocía a mi familia y aparte era secretaria de mi médica acá a la vuelta. Pero bueno, me sorprende, ni idea. Yo vivo acá a 2 pasos y no escuché nada en la noche. Es más, voy a trabajar a las 6 de la mañana y ni cuenta me de nada. Todo esto que ustedes acaban de ver es solo un compilado de los episodios de inseguridad, de algunos de los episodios de inseguridad que sacudieron sábado, domingo, hoy mismo, la agenda de los noticieros. Y cuando uno ve esto y dice, bueno, un fin de semana salvaje, donde ya no se distingue inseguridad del conurbano, inseguridad de la ciudad de Buenos Aires, puede empezar a preguntarse, ¿cómo? ¿No era que había que cambiar las políticas de seguridad y que entonces con el cambio de gobierno y el cambio de gestión en provincia de Buenos Aires y una vez que le transfirieran la policía a la ciudad de Buenos Aires iba a haber un cambio radical en la cuestión de seguridad? No. Lo cual da para pensar que en la campaña electoral los argumentos se disparan de manera ligera. Todo el mundo dice lo que cree que había que hacer y después, una vez que llega y se tiene que sentar en los sillones de la gestión, la cosa no es tan sencilla como uno critica cuando está en campaña. Este fin de semana no fue diferente a los muchos fines de semana de episodios de inseguridad que hubo a lo largo de los 12 años de kirchnerismo. La verdad que no. Y después, claro, estaba la estrategia del kirchnerismo que decía, no, la inseguridad es una sensación, no daba las estadísticas. Ok, así le fue. La estrategia del gobierno de Cambiemos es otra. Es decir, bueno, sí, admiten que hay inseguridad, dan las estadísticas, todavía no se conocen estadísticas serias de inseguridad, pero bueno, se conocen las estadísticas de pobreza, hay un sinceramiento del problema. Ok, pero ¿y las soluciones o el cambio de tendencia para cuándo? Porque lo que pasó en este fin de semana es lo mismo que hubiera pasado en cualquier fin de semana del 2015, del 2014, del 2013, no cambió nada, no cambió nada. Y uno no puede decir que el gobierno acaba de asumir, ya llevan, ¿cuánto? 8, 9 meses de gestión y los cambios no se ven. En verdad, lo que uno puede agregar es que hay algunos componentes que complican la cuestión. La semana pasada yo le decía, bueno, que va a haber que esperar como cuánto el aumento de la pobreza, ¿sí?, en 3 puntos por lo menos durante el gobierno de Mauricio Macri, o lo que va del gobierno de Mauricio Macri, en algún momento va a empezar a incidir sobre los episodios de inseguridad. La traslación del aumento de pobreza a la inseguridad no es algo mecánico, pero tarde o temprano incide. ¿Por qué? Porque el aumento de la pobreza incide en la desigualdad. Y la desigualdad, esto está medido sociológicamente, incide, a medida que crece la desigualdad social, crece la inseguridad. O sea que en algún momento la situación social va a tener su traslado a la situación de inseguridad. Pero además se agrega otro episodio, que es que hay conflictos con las policías a ambos lados de la General Paz. Y esto acá hay que empezar a pensar que el diablo mete la cola en estos episodios de inseguridad o puede meter la cola. Tampoco se puede medir esto, tampoco a veces se sabe a ciencia cierta. Pero, por ejemplo, la semana pasada en la ciudad de La Plata hubo comisarías acéfalas. ¿Por qué? Porque están los coletazos de aquella causa que yo les conté tanto en estos últimos meses, que es la causa del mito conurbano, de la recaudación de las comisarías que suben a la regional con los sobres de plata negra de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó la semana pasada? Hubo montones de comisarías de La Plata que estuvieron acéfalas. Andaba ahí el nuevo jefe de la regional intentando ver a quién ponía en cada una de las comisarías. Resultado, me contaban
alguna gente que lo vio en apenas una manzana de un lugar de La Plata, urbanizado, 2 casas tomadas. Que llamaban al comisario, llamaban a la comisaría, mire, acá tomaron 2 casas. ¿Y qué quiere que le haga yo? Si acá no hay ni comisario. La Plata. Del otro lado de la General Paz, yo les presenté el viernes pasado la rebelión, la virtual rebelión que hay en la Policía Federal, con algunos detalles francamente grotescos. Donde, por ejemplo, si uno llama a una comisaría, ya las comisarías ya no dicen más comisaría tanto, Policía Federal. Y hay como una rebelión interna entre los viejos es una manera de decirle, los oficiales de Policía Federal, que no se resignan a que a partir de mañana van a ser policía de la ciudad. Y hay toda una serie de pequeños quilombos gremiales que, claro, no trascienden porque los policías no pueden hablar. Si fueran empleados estatales, si te integraran ATE, si integraran UPCN, si fueran como los maestros, seguramente los tendríamos acá en el piso hablando y explicando cuáles son sus conflictos gremiales, pero no pueden hablar porque el que habla lo echan. Entonces, se conocen audios de WhatsApp, se conocen chusmeríos. Por ejemplo, circulaba un mensaje de WhatsApp este fin de semana donde un oficial de la Policía Federal contaba que por la frecuencia policial, la manera de protesta, hacían circular ese audio de la chica que en el acto de la semana pasada, con el jefe de la Policía Federal, que va a ser la policía de la ciudad, el comisario Calviño, lloraba y le gritaba y le criticaba lo que había pasado. Los policías que tienen miedo de qué va a pasar con su retiro, con las horas extras. Bueno, todo esto que tiene que ver con el ámbito gremial de la Policía Federal se está convirtiendo en un caldo de cultivo, de descontento, que no se sabe bien qué va a pasar. De esto nadie habla. Los policías no pueden hablar porque si hablan los echan. Obviamente, el gobierno de la ciudad no quiere hablar porque quiere presentar el lanzamiento de la policía de la ciudad como siempre les gusta a ellos, con mucho marketing, no sé si habrá o no globos amarillos, pero mucho marketing y ahora sí vamos a vivir la ciudad y la policía y qué sé yo. Pero por abajo, el nivel de descontento que hay es impresionante. Yo escuché una grabación, por ejemplo, donde un policía llamaba y quería saber qué le iba a pasar con su jubilación. Nadie le decía nada. Escuché otra grabación donde otro policía preguntaba si iba a haber horas extras y que... No, le decían, no, mire, un grado de desconcierto entre los policías que si no fuera que tienen como una especie de inmensa mordaza por la cual no pueden hablar, sería un bruto conflicto gremial en algo que en definitiva es una empresa pública como es la Policía Federal, solo que al no estar sindicalizada ninguno de ellos puede hablar. Entonces, la inseguridad sigue como siempre. Del kirchnerismo ahora no hubo cambio alguno. Hay conflicto con las policías, porque ni hace falta que les recuerde los niveles de quilombo que hay en la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y siguen apareciendo estos focos de descontento en las propias policías que hacen pensar que como las corrientes marinas cruzadas generan una situación de desconcierto que por ahora nadie sabe cómo dominar. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Las cosas se resuelven de la mejor manera. Cuando yo le digo que la vamos a resolver de la mejor manera, en ningún momento digo, si usted, que debe ser del interior, pretende... Me deja que les explique. Acá, la idea es que cada uno cumpla con su labor de la mejor manera. Que cada uno tenga la comodidad y vaya con ganas al trabajo. Ay, no te das una idea la gana que tengo que mañana. No vamos con ganas. Déjenme hablar y después los escucho. No tengo ningún problema, pero quiero que sepan algo. Si ustedes no informan la información que tienen cada uno, no se puede evaluar. Nos cansamos de en general. Nos cansamos de pedir los pases. La idea es no perjudicar a nadie y que la gente vaya a cumplir la labor con toda la voluntad. Entonces, siendo federales. Aquellas situaciones que merezcan y que tengan razones justas se van a evaluar para irse al interior. Nadie dice que no, pero estamos en una etapa de transición y el camino, ustedes saben que no es este. El camino es hacer las notas, que se evalúen. Nos cansamos de hacer notas. Nos cansamos de hacer notas. Y están cortados los pases para comisaría.
tampoco hay una seguridad que se pueda cumplir con todo, porque es la realidad. Pero aquellos casos que ameriten tener la atención, se les va a tener atención. Bueno, esto es el estado que hay en esta fusión. Se va a fusionar la Policía Metropolitana con la Policía Federal y como no se entiende bien qué va a pasar y como tampoco los policías pueden hablar porque no tienen derecho a la sindicalización, hay este nivel de bronca que estalla en estas cosas, mucho rumor, audio, video. Le pedí a Luján Sosa, que fue sargento de la Policía Bonaerense y tiene una página de Facebook muy consultada porque se ha convertido en la persona que cuenta todas estas historias de los problemas que tienen los policías bonaerenses y federales que no pueden contar sus conflictos sindicales. Que venga y me explique qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en la Policía Federal hoy? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el tema de los compañeros federales es la siguiente. Se está sufriendo un manoseo total en la institución de que estamos hablando de 200 años de historia, ¿sí? Y bueno, entonces este descontento que es normal en ellos, ¿no? Porque se ven manoseados, pisoteados. ¿Qué pierden? Pierden la identidad de ellos, de ser policía federal. Ellos no quieren ser policía local, no quieren sufrir ese manoseo de decir, bueno, hoy porque este gobierno lo decide así, mañana viene otro gobierno, los vuelve todo para atrás, y es como que está usando a la policía como un instrumento payasesco. Pero eso puede ser un intangible, o sea, bueno, Sí. es ser la identidad de Policía Federal, pero en plata, ¿pierden? Porque no era que la Policía Metropolitana ganaba mejor. ¿No van a ganar mejor o van a ganar menos? Es un tema de honores, porque le voy a dar un caso, un ejemplo. Hace 6 años se creó la Metropolitana, obviamente con mejor salario, y aún así los policías federales no quisieron pasarse, ¿sí? Entonces estamos hablando de identidad, de honores y también de pertenencia. Estamos hablando de 200 años de historia, donde se olvidaron, parece, las memorias de los caídos en cumplimiento del deber, que también tendrían que tener un poquito de respeto para ellos, para las familias, ¿no? Que perdieron a sus seres queridos. Y a lo que vemos también el uniforme que le dieron, que parecen, discúlpeme que le diga esta expresión, parecen empleados del Burger King, ¿sí? Entonces... Porque mañana se presenta la policía de la ciudad y que Exacto. cambia el uniforme, cambia todo. Sí, es un color Lo bordolino. que se llamaba el glorioso uniforme azul no va a existir más para ellos. No, es una remera color bordolino que tiene turquesa y algo de blanco. O sea, la verdad de todo esto que acá el que queda como rezagado es el policía. Y no nos olvidemos que no es un ciudadano de tercera o cuarta clase, es de primera clase. Y en el 2017 va también a votar, y también su familia, y multiplíquelo por 3 o por 4. Entonces, al ver este manoseo, que no hay cambio, como dijo usted, sino que hay una continuidad, y encima se está perdiendo los valores de una institución. Entonces, a eso es lo que ellos van y ven el tema de que mucha gente que son de otras provincias, que piensan que no van a ser traspasados a sus lugares de orígenes para estar con sus familias. Ese es el nivel de inquietud. Yo quiero que escuchemos juntos un audio que circuló este fin de semana sobre cómo no pueden decir los policías que trabajan en comisaría que son de la Policía Federal. Sí. Señores, en comisaría 37 sancionaron al subcomisario jefe de servicio y móvil 137 por modular el 137 como Policía Federal Argentina. Ahí están demostrando estos traidores que nos quieren quitar la identidad que tenemos. Estos traidores nos quieren quitar la identidad que tenemos. No nos tenemos que quedar con los brazos cruzados con estos traidores. Todos los jefes de arriba son todos traidores. Están sancionando a la gente por decir Policía Federal Argentina, que es lo que somos. ¿Es verdad esto? ¿Hay sanciones por decir Policía Federal Argentina? Sí, fueron sancionados. Fue sancionada una chica que estaba en el móvil, también el oficial de servicio, y creo que el servicio de calle también fue sancionado por esto mismo, que creo que la verdad es una medida bastante arbitraria. Porque si vamos al caso es como un tema de persecución, ¿sí? ¿Ya se sabe en términos salariales si van a ganar más o menos?
No, no se sabe, pero tampoco... Se van a perder, porque Sí. había también un debate sobre si iban a perder horas extras. Sí, pero nadie sabe. Es como está el audio ese que le preguntaba a un hombre que se estaba por retirar y nadie sabe nada. Entonces suma más el descontento, ¿no es cierto? A lo que voy, lo que ellos decían traidor, están hablando de Calviño. Calviño, en vez de haber expresado a las autoridades ministeriales, se ve que no le dijo nada. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Pero además, al no tener las policías, no tener sindicalización, no tienen interlocutor, los trabajadores no tienen interlocución. No. Entonces todo es una especie de enorme estado de sospecha de qué va a pasar. Exactamente. Lo que contamos, que hoy le estaba refiriendo, que después de más de 30 años de democracia, hoy cuentan la que le habla, que soy activista de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y bueno, y mi legado acá en este país es el tema de seguridad. Porque yo soy una convencida... ¿Vos eras policía? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó como policía? En el 2012, por haber ido a la jefatura departamental con un grupo de compañeros franco de servicio, eras, ¿no? sí, 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 franco de servicio, fuimos a expresarle al jefe departamental que no podíamos continuar combatiendo la inseguridad cuando contábamos con 5 litros de nafta para todo el servicio. Los móviles estaban dónde fue, en Mar del deplorables Plata? en Mar del Plata. Estaban totalmente deplorables, mecánicamente no se podía conducir. O sea, fuiste a hacer un reclamo lógico. Exacto. ¿Y qué te pasó? Y me inventaron un sumario, me pusieron insubordinación. Al otro día quedé desafectada, que también me vulneraron un derecho propio, que es bueno, la presunción de inocencia. O sea, te echaron. Sí, me inventaron O sea, una sos como una causa. empleada echada, solo que no te puede Exacto, depender, ni tenés indemnización ni nada. Exacto, que estuvimos hablando hace 2 meses atrás o 3 con el auditor general de Asuntos Internos, el doctor Guillermo Berra, y bueno, y él me expresaba, yo sé por qué te sacaron por un tema injusto, y le digo, mire, casualmente cuando fueron los abogados al mes de haber expuesto ese sumario, cuando llegaron a La Plata se encontraron que no había ni siquiera sumario, estaba todavía en la jefatura de Mar del Plata. Todo eso, pasé la de Caín, ¿no? No obstante, no dejé de luchar, seguí luchando por la institución que representé, a la que me sentí orgullosa, me siento orgullosa, y al ver como también usted también refería, que somos realmente personas que no podemos decir lo que nos está pasando. Y cuando no podemos decir lo que está pasando realmente, también es un problema de la inseguridad. Si usted no tiene un buen policía bien cuidado, tampoco va a tener una ciudadanía bien cuidada. Esto es así. Y por otro lado, ¿cuál es tu mirada sobre la cuestión de este tema que ha saltado a partir de los sobres de la Regional La Plata, de la recaudación de los comisarios y la plata negra? Es algo normal. El tema de los sobrecitos es algo normal. Yo lo he expresado un montón de veces, que si quieren cortar con eso... ¿Es algo normal? Sí. Está bien, pero estamos en problemas, es algo normal. Estamos en graves problemas. Por eso... O sea, ¿es un modus operandi en toda la provincia? Es lo que tendrían que acá quebrar las piernas de esa corrupción, es el servicio de calle. Porque es el que recauda, es el que lleva el sobrecito. El jefe de calle. Exacto. Iba al comisario, el comisario va a la jefatura y de ahí para arriba. Está bien, pero dentro de todo, los agentes de policía de un partido, ¿cuántos participan de esa cadena de felicidad? No, pocos son. Por eso si quieren... O sea que hay algunos que viven del sueldo y otros que viven de la plata negra. Exacto. El que vive del sueldo es el que termina el servicio, se va a hacer las horas cores, se va a hacer el servicio adicional. Cuando querés acordar tenés una persona con 18 horas de trabajo que está totalmente cansado y bueno, obviamente que no sirve también para trabajar el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque es un trabajo de alto riesgo. Entonces, el otro día el ministro Ritondo dijo, sí, va a haber aumentos adicionales, pero no quieren aumento de las horas polar. Lo que quieren es que se le aumente el sueldo, que se le dignifique como trabajadores, como profesionales que son. Ahora luego lo que hacen es poner a todos, en su mayoría, que son todos corruptos. No, hay buenos policías, hay muy buenos elementos, hay gente que perdió la vida en cumplimiento del deber y por la sociedad. Pero lo que nos pasa a nosotros, les digo por conocimiento de causa, porque lucho contra los corruptos, es muy difícil apartarlos. ¿Va a haber despidos? ¿Va a haber echados por rebelión o en esta fusión de la federal con la metropolitana? Yo hasta ahora no tengo conocimiento. Sé que van a estar el día 6 a las 12:30 del mediodía en
en puertas de, bueno, de la jefatura, familiares y vecinos, bueno, convocándose para... O sea, son los familiares los que tienen que ir a protestar. Exactamente, los familiares, los familiares. Sí, algo totalmente ilógico porque, a ver, acá el tema del sindicato lo toman como mala palabra, pero en otros países del primer mundo... Sí, en Uruguay, acá nomás. Bueno, tienen sindicato. Y nadie, no se desestabiliza nada. No, acá es algo que si sigue así, lamentablemente los que quedan rehenes de todo este sistema también son los ciudadanos. Ojo con eso, hay que cuidar mucho. Muchas gracias por venir. No, por favor, tal vez. La semana pasada se conoció una acusación formal a partir de una auditoría general de la Nación sobre el AFCA. Ustedes recuerdan, el AFCA era la dependencia que el kirchnerismo había creado para la aplicación de la ley de medios. La Auditoría General de la Nación descubrió que se habían, ¿cómo decirle?, regalado, entregado 10 millones de pesos en la gestión de Martín Sabatella a diferentes entidades, sobre todo las que hacían profesión de fe kirchnerista. El ex intendente de Morón, Martín Sabatella, fue muy crítico del kirchnerismo. Lo del tren bala no puede ser una prioridad cuando la gente no puede llegar a un Centren. Lo del INDEC es un desastre. Después se moderó. Encuentro es una fuerza política que no se considera parte del universo oficialista ni parte del universo opositor. A partir de 2014 pasó a ser un ferviente defensor de Cristina Fernández de Kirchner y así llegó a ser candidato a vicegobernador. Porque el abrazo del pueblo es a Cristina, porque el abrazo y el apoyo y este aplauso es para Cristina, porque nosotros no tenemos ninguna duda que somos parte del proyecto que lidera nuestra presidenta. Hace poco acusó al gobierno de generar violencia y estigmatizar a la militancia. Yo le pediría al gobierno también que pare con el clima de persecución, de hostigamiento, de estigmatización de la militancia, de querer relacionar la política con algo malo, que hablar de que los militantes son vagos, ñoquis, corruptos. Sin embargo, desde el gobierno creen que tienen motivos para cuestionarlo. Por eso, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy, denunció a Martín Sabatella por la malversación de 10 millones de pesos en el AFCA. El presidente del ENACOM, Miguel de Godoy, envió a la sindicatura la realización de una auditoría integral sobre el área de proyectos especiales. ¿Qué es esta área de proyectos especiales? Es la que tenía que distribuir los fondos FOMECA. Esos fondos, el 10% de la recaudación de toda la AFCA, se destinaban a organizaciones que la verdad no tenían que ver con los contenidos audiovisuales ni eran medios de comunicación. La denuncia está en el juzgado de Luis Rodríguez y del fiscal Carlos Stornelli. Entre las irregularidades del AFCA de Sabatella, se detectó que ninguno de los beneficiarios de los proyectos especiales accedió por concurso y que no justificaban correctamente los gastos. La Asociación Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral se dedicaba a hacer cursos de capacitación. Acá no había una rendición de cuentas, sino que había facturas sueltas. Miguel de Godoy también denuncia que había proveedores repetidos que facturaban en rubros muy distintos como catering, impresiones y traslados, y que los subsidios fueron, por ejemplo, usados para una actividad llamada ¿Qué significa representar el kirchnerismo? ¿Cómo se llamaban estos cursos? Por ejemplo, uno se llamaba ¿Qué significa para nosotros representar el kirchnerismo? En este convenio con esta asociación usaron dos líneas, una de 650.000 pesos y otra de 2.750.000. En este caso fueron casi 3,5 millones de pesos para enseñar a ser un buen militante de Cristina Fernández de Kirchner. Busquen a todos y cada uno de los perjudicados y agredidos por una política que algunos creyeron. Lo más increíble del curso es que lo daban los empleados del AFCA. 3.400.000 para este tipo de cursos que además presentaban facturas de honorarios como supuestos capacitadores que eran empleados de Sabatella. Otra rendición de cuentas extraña es la de servicios de catering. O facturas de catering que era significativo esto también porque se decía que había actividades en Mendoza y en la misma fecha presentaban facturas de catering de supuestos eventos, pero en la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede justificar Sabatella en qué usaron los 10 millones de pesos que se están investigando? Claro, hay como dos niveles de análisis para esto. Por un lado, en qué se utilizan los dineros públicos. El mismo debate que hay con la obra pública es la obra pública, el ejemplo de Lázaro, se daba a cosas que no estaban terminadas y a su vez, ¿a quién le tocaba la obra pública? A los amigos,
Algo parecido se empieza a analizar respecto de los gastos en cultura y en espectáculos que tenían que ver con el Estado. Se daba bien la plata y en el caso que se diera bien, eran justificadas esas actividades. ¿Qué significa para nosotros representar al kirchnerismo? Como una actividad promovida por el AFCA, que era un organismo que era incluso multipartidario, más allá de que la guita haya estado bien o mal entregada, hace un poco de ruido. Hernán Lombardi es titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. En este caso, esto que está pasando, o esto que se está viendo ahora con el AFCA, ¿lo encontraste vos también en otras áreas? ¿En las áreas que te tocó a vos? Sí, es un sistema. Lamentablemente, uno quisiera que no fuera así. Uno quisiera a veces no haber tenido razón. Pero la verdad que lo que uno puede llenar de anécdotas, obviamente más vistoso, si querés, o más espectacular, López revoleando los bolsos en un convento. Pero la verdad que lo más dramático es que no es López, es un sistema estructural. En el lugar que tocas siempre pasan las mismas cosas. Por eso pasa en el AFCA. Pero como cuánto es favoritismo y como cuánto es malgasto. Porque una cosa es, vos podés favorecer a alguien de tu color político sin necesidad de inflar el presupuesto. Bueno, y eso es una discusión política. Por supuesto, pero a veces hay favoritismo, hay malgasto y hay corrupción. Yo digo, a nosotros hay un caso concreto, la mitad de las producciones televisivas que se subsidiaron, que esto son millones de pesos, que es obsceno. Cuando uno lo dice y ve las necesidades que hay, cuando uno habla de 2.800 millones de pesos en subsidios a producciones, de los cuales el 50% nunca se estrenaron. Es decir, eso es obsceno y eso se toca con la corrupción. Es evidente que se toca con la corrupción. Ahora, uno tiene que ser claro en esto. Las generalizaciones son siempre malas. Sí, porque ahí yo te puedo decir, bueno, ese discurso de decir, bueno, se le dio plata a la cultura cuando había pobres, es un discurso peligroso, porque quiere decir que el Estado no tiene que dar guita para la cultura. No, por eso ¿Cuánto se peleó en la Argentina durante el menemismo para que hubiera ley de cine? Pero por supuesto, el punto exactamente es el contrario. Digo, coincidiendo con lo que decís vos, si vos tenés que nunca se estrenó, en particular audiovisuales, y que, insisto, son series que están gratuitas, es un lugar que se llama el Vacua, por los cuales cualquier canal los podría tomar en forma gratuita. Y no los exhiben, o porque son de mala factura técnica, o porque son vulgares panfletos. Entonces, eso son cifras de nuevo. Si vos pensás que... ¿Pero cuánta guita? ¿Cuánto es? O sea, ¿cuánto es? 1.400 millones, el 50% ¿Pesos? de 1.400 millones de pesos. Si 700 millones de pesos malgastados, si vos. No, 1.400, porque eran 2.800 total. O sea, ya lo habías dividido. Ya lo había dividido por 1.400 millones de pesos para vos están malgastados. Que nunca se estrenaron, Rolando, que es gratis, insisto. Cualquier canal lo podría pasar y nadie los toma porque es malo lo que hay. No solo es malo, sino nosotros por un día podríamos hacer la colección de los panfletos que se hicieron. Son panfletos, ¿entendés? Los protagonistas de una ficción se dicen, bueno, pero estamos felices porque ahora tenemos la nueva ley. Sí, pero burdo, es burdo. Bueno, yo digo siempre... Un día te invito a que me traigas una antología de espectacular, sí. Yo lo que siempre digo es, uno que tiene que ser protagonista y a su vez tratar de construir el cambio cultural, estas cosas no pueden pasar, porque si las dejamos pasar, estamos dejando una muy mala siembra para el futuro. ¿Qué garantiza que ustedes no vayan a hacer lo contrario? O sea, o lo pendularmente diferente. Bueno, lo central es esto. Vos fíjate que yo hace 9 meses que estoy ministro a cargo de los medios y contenidos públicos. Si nos tenemos que equivocar para un lado, te digo con toda franqueza, tanto en Canal 7, en Radio Nacional, en las otras señales que están en Educar, nos equivocamos porque haya, si querés, si la balanza se corre, la balanza es más opositora que oficialista. Yo preferiría que fuera una balanza y que lo que hubiera... Con lo cual es más factible que te puteen del gobierno. Que haya buen periodismo, pero lo mejor que nos puede pasar es que tengamos medios, contenidos públicos al servicio de la República. La República es mucho más trascendente que cualquiera de los pequeños panfletos. Yo cuando veo, yo no estoy orgulloso, el otro día veía la final del Mundial de Futsal que pasó a la televisión pública, o los Juegos Olímpicos, o los Paralímpicos. Nadie podrá decir que vio nada que fuera un panfleto del gobierno. Esto hace 10 meses era exactamente lo contrario. Y uno está orgulloso de eso. La verdad, está orgulloso. Vos me preguntás cuál es la garantía. La garantía es lo que hemos hecho estos 10 meses. Sin embargo, Fútbol para Todos, que fue uno de los emblemas del kirchnerismo, va camino a la extinción. Vamos a ver.
Vamos a ver qué termina pasando. Obviamente, así como lo conocemos. Obviamente son derechos Y de la hay mucha posibilidad que vuelva el fútbol pagado. Pero que nosotros ya hemos rescatado. Y esto es un mérito enorme de las autoridades. En particular esto depende de Fernando Marini y Fernando Andrés. Nosotros somos los simples implementadores del Canal 7. Que ya hayamos recuperado en el primer campeonato unos 180 millones, el segundo unos 300 millones. ¿Cómo es esa cuenta? Explicarla a la gente. Bueno, que en vez de usar los canales y los partidos para hacer propaganda antes del partido, durante el partido y después del partido a favor del gobierno, se licitó y algunos canales privados lo pasaron, los pasa la TDA en forma gratuita, así igual se asegura la gratuidad, pero por lo que pagaron se recuperaron unos 450 millones de pesos. De auspiciantes privados. Básicamente los canales que después lo vendieron a auspiciantes privados. Y del main sponsor, son los canales más el main sponsor. Aún así la cuenta no cierra. O sea, el No fútbol cierra, gasta mucho más. Por supuesto, pero recuperamos 450 millones, que puede servir para la enorme necesidad que tenemos en escuelas, en caminos, en rutas. La austeridad tiene que ser una forma de vida. El despilfarro también fue una forma de vida a la cual hay que salir. En el caso del 7, ¿sí? ¿Qué encontraste? Ahora que ya pasaron 8 meses. Bueno, yo encontré un canal que había tenido buenas intenciones. Buena parte del kirchnerismo tuvo en sus orígenes buenas intenciones o un buen discurso y que en los últimos tiempos se había deformado al calor del... Bueno, si el que gobierna es un fanático, en este caso la presidenta, todo se alinea... Pero tú antes eso, nadie puede decir que Tristan Bauer no sabía de qué se trataba. No, por el eso hombre digo, de la industria entendía... Se fue alineando todo alrededor de C6, 7, 8 y SO, por decirlo de alguna forma. Se transformó en un lugar de la propaganda más burda. Diría, en particular, el peor lugar era Radio Nacional, porque ahí Radio Nacional habían tomado todos los programas. En Canal 7 estaba 6, 7, 8, estaban las cosas que se decían, era muy malo, pero todo se fue tiñendo, ¿sabes? Pero si lo miramos desde el punto de vista de la industria pura, te diría que Sí. el 7 mide menos ahora que antes. Bueno, está muy bien. Los canales públicos se tienen que medir básicamente por su calidad, porque busquen ser emulados, porque la información sea precisa y tenga las buenas reglas del arte periodístico. Si fuéramos a otras, terminaríamos siendo un canal comercial más. Para canales comerciales Argentina ya tiene muchos. Sí. Bueno, ese fue un debate eterno sobre el Canal 7, digamos que es un canal público que compite con lo privado, un canal público. Nunca, en ninguna parte del mundo los canales públicos quieren que se vea, es un debate mundial, siempre se aspira a que se los vea la mayor cantidad de gente posible, pero nunca haciendo concesiones en cuanto a su misión principal. Bueno, nosotros tenemos una ventaja enorme, nosotros no tenemos el minuto a minuto que seguirlo, nosotros somos los periodistas que trabajan ahí privilegiados, por lo tanto no tenés que por ser las diversas deformaciones que puede tener la profesión, el sensacionalismo, el fanatismo. No, ahí se puede trabajar con entera libertad, entonces ese privilegio lo tenemos que devolver a la gente para que escuche algo objetivo. ¿Seguís a cargo del Centro Cultural Kirchner? Sí, claro. Sí, nosotros tenemos el Centro Cultural Kirchner. ¿Qué quedó de la auditoría esa que hicieron al comienzo de año? Bueno, la auditoría motivó Sobre los gastos, una fuerte denuncia en la Oficina Anticorrupción, con respecto en particular al equipamiento, al Centro Cultural, y que está sigue su trámite judicial. ¿Pero en qué consistía? Bueno, que cosas que nosotros, la licitación de equipamiento, que está en el orden de los 320 millones de pesos, cuando uno cuenta el equipamiento que hay y lo valoriza, no hay más de 100 millones en equipamiento. Equipamiento con el que tenemos en este canal, luces, sonido, son cifras de nuevo enormes. Nosotros auditamos, lo pasamos a la Oficina Anticorrupción y salimos para adelante. Con respecto a los problemas edilicios, tenemos ya habilitaciones provisorias, todavía no tenemos la habilitación definitiva. Pero bueno, pues eso puede haber sido el apuro político. El apuro político, fue el apuro político. Pero del apuro político a la malversación hay una distancia. Una cosa es criticable, la otra penalmente te trae problemas. Son dos fenómenos distintos. Y ahora estamos justamente, lo llamamos también a una discusión, porque teníamos gigantescas placas de más de 6 metros de altura, donde decía, había una frase de la expresidenta, una frase del exministro de Vido, la exministra Parodi, y sobre todo una placa que la gente cuando va se siente muy mal, que dice Cristina Fernández, Julio de Vido, Teresa Parodi, Julio López, el ingeniero López. Cuando va a ser ingeniero López, José López ya pero esas están en todas las inauguraciones, ¿qué vas a hacer? Está muy bien, pero nosotros simplemente como calculá que en 2 placas dice 9 veces la palabra Kirchner.
Digo, para tener idea de qué estamos hablando. Pero hay algunos, digamos, también hay que decirlo, alguna gente que simpatiza en el kirchnerismo que tiene miedo que ustedes desaten algo como lo que vino después del 55. Bueno, destrucción de símbolos culturales, como fue en su momento la cosa de las cunitas, el procrear. Totalmente, Rolando. Vos sabés lo que hicimos, porque nosotros queremos ser respetuosos. Sería una cagada, digo, me parece. Somos respetuosos de todas las ideas. Nosotros creemos que hay mucha gente que siguió de buena fe a la última década, y además hay que respetar a lo que fueron autoridades constitucionales de la Argentina. Nosotros, ¿qué hicimos? Están las placas, hicimos unas placas más pequeñas, diciendo placas originales que se colocaron durante la inauguración del ex Correo Central, durante la presidenta Cristina Fernández. Simplemente no adjetivamos, objetivamente las dejamos para que nadie diga que se está haciendo una casa de brujas. Lo dejamos ahí, pero es un testimonio de realidad. Alguien tiene que hacerse cargo, que está el ingeniero López. ¿Le van a cambiar el nombre? Es un proyecto de ley, nosotros estamos tratando de buscar la mayor cantidad posible, no solamente sobre el Centro Kirchner, porque el cambio cultural que propugnamos puede tocar otras cosas. Nosotros pensamos que es bueno que pasen 20 años después del deceso de una persona antes de ponerle nombre a cualquier monumento, calle, puente, lo que quieras. ¿Por qué que pasen 20 años? Porque eso te permite una cierta perspectiva histórica, te aleja de los fanatismos, te busca visiones más unificadas. Por lo ¿Y tanto, qué le sacarían el nombre también a la que se llaman Raúl Alfonsín? ¿Que no pasaron 20 años? Todo entraría, exactamente, todo entraría a una comisión, lo que nosotros propugnamos, del Parlamento, y que esa comisión del Parlamento vaya hacia el futuro. Está claro que siempre tendrán que pasar 20 años. Hacia atrás será una comisión del Parlamento lo que define los casos que estén. Pero por supuesto, porque nada puede ser personalizado, nada tiene que ser agraviante hacia alguien. El cambio cultural es un cambio hacia la República, hacia buenas normas, no para ofender a alguien o para hacer, como se dice vulgarmente, revanchismo gorila. No, nada de eso. Lo que se busca es nuevas normas, porque tenemos que buscar el cambio cultural. La Argentina cambia si cambiamos cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que yo tengo muchas cosas para cambiar. Estoy seguro que vos tenés cosas para cambiar, estoy seguro que todos los que escuchan tenemos cosas para cambiar. Y yo tengo cosas para aprender de vos. Y a lo mejor vos humildemente tenés algo para aprender de mí. Ese es el cambio al cual vamos. Nadie es dueño de la absoluta verdad. ¿Qué pasa con Radio Nacional? Mira, yo creo que está en un gran momento. Creo que Ana Herchenson es una gran directora. Vos fíjate que pusimos profesionales en todos lados. Ana Herchenson es una gran directora de Radio Nacional. Horacio Levine es un gran director de Canal 7. Miguel Pereira, el mítico director de la deuda interna, es el presidente de Radio Televisión Argentina. Ana está haciendo un gran trabajo en Radio Nacional. Yo estoy muy feliz con lo que sucede, porque de nuevo, todas las voces se escuchan. Alguien me puede decir, tiene menos audiencia que antes. Bueno, evidentemente hay una audiencia muy vinculada a la gestión anterior, que pasó como pasa en todos los medios, se corrió hacia algunos medios que son abiertamente afines del gobierno anterior. ¿Sacaste la cuenta de cuánta gente firmaste la finalización de su contrato o su despido? No, la finalización en Radio Nacional, ¿me decís? No, en general. No, en general... tuvo esta cuestión de, en general, los despidos por identidad. Despidos estrictamente no hubo ninguno, sí se finalizaron los contratos que vencían el 31 de diciembre. ¿Cuántos? En el caso del CCK, 600 personas. Y en el caso de Radio Nacional eran nuestros contratos que han sido renovados ilegales y legítimamente después de terminar las elecciones. Vos trabajás en medios, sabés sí, los contratos terminan. Que los contratos terminan. Si le renovaron los contratos, es tratar de dejarle hechos consumados a la nueva administración, la administración de Mauricio Macri en este caso, siempre bajo la misma consigna, porque todo tiene un hilo conductor. La consigna es resistiendo con aguante, digamos. Vamos a resistir. Yo digo, a los gobiernos constitucionales se le hace oposición. Pero la oposición puede ser más firme, puede ser una oposición más constructiva. Hay grados de la oposición y todos son válidos. Lo que no puede haber es resistencia. La resistencia es a la dictadura. La resistencia se le hace a la dictadura militar. Entonces, vos fijate que ya desde el primer día no haber entregado los símbolos del mando al presidente Macri fue una primera expresión de resistencia. Y esto empezó así. Ahora yo creo que soy muy optimista con respecto al futuro, ¿no? Todo esto se va atenuando y la Argentina entra en un camino de normalidad. ¿Qué va a pasar con otro de los símbolos del kirchnerismo que fue Tecnópolis? Tecnópolis fue una buena idea. ¿Por qué no reconocer que no fue una buena idea? Porque nosotros ¿qué le agregamos? Básicamente dos grandes conceptos. No es más un centro de propaganda, todo se había propagandizado. ¿Era un centro de propaganda? Sí, era un centro... ¿En qué?
Bueno, que yo te puedo mandar videos para la semana que viene, si querés, o mañana mismo, donde vos ves que hasta los jueguitos electrónicos hablaban, los jueguitos para los chicos terminaron siendo el Angry Buitres, como cazabas a los buitres en vez de todo se transformó en algo fuertemente ideologizado, los carteles eran enormes, ahora es un lugar donde la familia va a pasar un momento fantástico vinculado con la ciencia, la técnica, la cultura y el arte. Y además agregamos algo que estamos francamente orgullosos, que es Tecnópolis Federal, que es un primo de Tecnópolis, no es lo mismo, pero que es, al interior argentino van girando contenidos científicos y tecnológicos junto con el Ministerio de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, contenidos culturales y artísticos, y sobre todo contenidos locales. En este momento, por ejemplo, el fin de semana que viene termina Tecnópolis en Villa Martelli. Pero el miércoles, hasta el miércoles está también Tecnópolis al mismo tiempo en Santiago del Estero, con un éxito increíble. Más de 400.000 personas fueron en Santiago del Estero, más de 700.000 en Salta, y en noviembre vamos a La Rioja. Digo, esto parte de una misma visión, Rolando, que es, nosotros tratamos de ser consistentes. No era lógico que una inversión enorme como Tecnópolis se beneficiara a los porteños a Gran Buenos Aires. Eso está muy bien, pero la Argentina está tan fuertemente centralizada que hay que descentralizarla. Hay que llevar estos contenidos para que todo el país los disfrute. Yo cuando veo a los chicos santiagueños, y fui 3 veces en 2 semanas, y veo cómo se les ilumina la cara viendo una experiencia de química, una experiencia de física, o a los dinosaurios, o cómo ven cuando vienen los grupos locales, porque trabajamos mucho con grupos locales, o celebran cuando va Catupecu Machu o Mora Godoy, digo, y ves a las familias cómo se les ilumina la cara, digo, más allá de las 400.000 personas, es el cambio que se produce en cada uno de ellos. Claro, para eso es la cultura. Para eso es la cultura, a lo mejor hasta se puede despertar una vocación alrededor de la ciencia o de la cultura. ¿Por qué no pensar que puede haber vocaciones en eso? Y si no es una vocación, tendrás un conocimiento que te acompaña toda la vida para mejor. Hernán, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Esas postales que a uno lo asombran porque tienen que ver con mafias sindicales. La hija de un sindicalista iba en un auto, caro el auto, después podemos discutir su nivel de vida, pero se le planta un auto delante y le cosen el auto a balazos. Es la hija del Pata Medina, un dirigente de la UOCRA de La Plata. No la quisieron robar, solamente la quisieron balear. En Punta Lara hay problemas con una patota sindical. UOCRA es el quilombo. Si los jefes manden más refuerzos, quilombo con UOCRA. UOCRA quiere decir Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el sindicato de los albañiles. Hay entonces una pelea entre gente de la UOCRA y estamos en Ensenada, cerca de La Plata. Ya sabemos lo que significa. Otra vez el Pata Medina. Uy, mira cómo están corriendo. ¿Qué? Igual que a cualquier barra brava, a esta patota sindical no le caen nada bien las cámaras de televisión. Está bien. Pero estamos laburando nosotros. ¡Gonzalo, ven acá! ¡Gonzalo! Estamos laburando, maestro, perdona. Sí, pero no sé lo que pasó. Pero me puede contar qué pasó. Tienes que filmar, Como para que no queden dudas, comprobamos que el propio Juan Pablo Medina, el Pata Medina, está al frente de esta patota sindical de la UOCRA. No estoy grabando el de azul. ¿Qué? ¿Se llevaron al Pata Medina? No, se llevó. El trofeo de guerra del Pata Medina. Esa tráfico es del dirigente de la UOCRA, el señor Pata Medina.
hombre reconocido por la violencia que despliega cada vez que se presenta en alguna situación, y enseguida vos vas a observar con la imagen cómo toda la troupe que él tiene baja, armada, son una banda organizada. Ellos copan la calle, lastiman a la policía, se mueven de una forma tan rápida y tan organizada que te emboscan en cualquier momento. Una nota de hace algunos años. Y después las andanzas del Pata Medina y su familia continuaron, ¿sí? Particularmente la de este fin de semana la tiene a la hija del Pata Medina como víctima. Esto también hay que hacerlo constatar. ¿Por qué? Iba en una Hilux negra, alta camioneta por cierto, se le cruza un Volkswagen Bora con vidrios polarizados, baja un hombre, le apunta con una pistola y sin mediar palabra, o sea, no es que le dijo dame la plata, dame el celular, dame la cartera, sin mediar palabra le sacudió 6 tiros. 6 tiros. ¿Sí? Yo tuve oportunidad de ver las fotos. Ahí están viendo las fotos de cómo quedó la camioneta. Se salvó de milagro porque esas balas atravesaron. Ahí tienen a la hija del Pata Medina. La verdad que en este caso ella fue víctima, pero... ¿esa es la hija? Perdón, Esteban Trebuque, periodista. ¿Esa es la hija del Pata Medina? ¿Cómo te va, Rolando? Buenas noches. Sí, Analía Luján Medina, ¿sí? Intentó ser... ¿Es así exhibicionista? Intentó ingresar a Gran Hermano en su momento. Hoy tiene 38 años, 3 hijos. Mudó, ¿sí?, de postulante a Gran Hermano a hoy dirigente del PJ de la Ciudad de La Plata. Maneja una cooperativa en la zona sur de la Ciudad de La Plata, la cooperativa 9 de Julio. Y se vio en este hecho tan confuso, involucrado el último día, el viernes a la noche. ¿Sí? Se guareció entre el torpedo del vehículo y el asiento. ¿Sí? Y allí sintió el olor a quemado, según contó, de los balazos que le pegaron. Le trasvasaron un auto en el medio, como vos bien contaste, y se salvó de milagro. No le robaron nada. O sea, fue una amenaza, un apriete o un atentado. Digo, no es que le tiraron a las ruedas, le tiraron a la cabina del auto. No se puede contar este tema, este dato, sin el contexto. El contexto nos ubica hace 15 días aproximadamente en un feroz tiroteo dentro de un barrio de viviendas, los monoblocks del barrio Aeropuerto, lugar territorial de la hija de Medina. Es zona sur de la Ciudad de La Plata, unas 15 cuadras del aeropuerto de la Ciudad de La Plata. No es un aeropuerto con vuelos comerciales, pero sí, María Eugenia Vidal, por ejemplo, usa ese aeropuerto. Para que nos ubiquemos, es un barrio de monobloc, muy cerca donde hay un club de fútbol que se llama Criba, que es el club de fútbol de La Ocra, un club que pasó de una institución muy pequeña a ser bicampeón del fútbol del ascenso local de la Ciudad de La Plata. Analía Medina, Ani, como le gusta que le digan, es un poco comisaria territorial de esa zona. Hace 15 días hubo un tiroteo muy fuerte en esos monoblocks y se habla de cruces de bandas, ¿sí? de grupos incompatibles, por no decir de choques de bandas mafiosas, pero evidentemente algo raro sucede. Cada vez que uno trata de otear u observar el universo Medina, muy poco prístino, si los hay, o no ve nada, o lo que ve son tiros. Porque yo recuerdo el episodio del hijo hace poco también. El hijo terminó baleando, se cruza con una manifestación. En abril de este año. Y termina baleando un manifestante. Los hijos, además de Analía, de 38 años, están Cristian, que es la mano derecha del Pata Medina en La Ocra. Es algo así como su brazo ejecutor dentro del gremio. Es un gremio absolutamente orgánico hacia adentro e inorgánico hacia afuera. Está fuera de la CGT, no le responde tampoco a Gerardo Martínez, que es el titular de Ocra a nivel nacional, y constituye una suerte de poder paralelo en la región capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué poder paralelo? Está el Consejo Deliberantes, está la legislatura de la provincia, está el Poder Judicial y está la Ocra. Y está el Pata Medina. Con el Pata Medina. No hay fiscal. ¿Pero cuál es el poder? ¿En qué? El Pata Medina puede, por ejemplo, tener cortada la avenida 44, es una avenida de ingreso muy importante en la Ciudad de La Plata, días. Y nadie le dice absolutamente nada, no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchísimos años. Mira, quiero que veamos lo que pasó con el hijo del Pata Medina hace poco. Agustín. Frente a la misma pregunta, Juan Pablo Pata Medina dio 2 respuestas distintas. Primero, negó que su hijo hubiese estado en el lugar de la golpiza a los militantes de la Cámpora en La Plata. Y después, lo admitió. Claro que estuvo Agustín, porque Agustín estuvo en todos los barrios ayudando a la gente más carenciada. Pero hubo más. El hombre fuerte de la UOCRA platense reconoció en el programa 3P
que la camioneta blanca que aparece en el video y de la que habrían bajado a los sindicalistas de su gremio pertenece a su hija. La camioneta es de mi hija. Mi hija puso la camioneta al servicio de la gente. Con esa camioneta se iban a los barrios a repartir mercadería, a llevar comida. En el marco de la donación de alimentos para los inundados de La Plata, detuvieron a 4 personas, entre ellos el hijo del Pata, Agustín Facundo Medina. Por los mismos hechos, pidieron también la captura de 2 de sus hermanos. Acá no hay muertos, no hay gente que le pegaron un tiro, una puñal, nada que ver. Como en otros choques de la UOCRA, aquí también hubo palos, piedras y golpes contra los voluntarios de la Cámpora. Ya me confundí, esta es una previa. Son tantos los episodios con el Pata Medina que esta es una previa. Es una previa del año 2013, cuando en las inundaciones se terminan peleando con la Cámpora a palazos. Sí, exactamente, que queda detenido unos días y luego es liberado. Y en abril de este año... Ahí está, esta es la de abril de este año. Ahí está, este es Agustín Medina, es el otro hijo. Fíjate el vehículo. Ella en una Hilux, Toyota Hilux, 500.000 pesos para empezar a hablar. Palo. Sí, mínimo. Un palo. Sí, un palo, bien. Un palo. Y este es un Volkswagen Sirocco. También. Agustín. 600 lucas por lo menos. No tal nivel de los vehículos. Nadie sabe de qué trabaja esta gente. Ella maneja una cooperativa, la cooperativa 9 de Julio, brinda servicio de limpieza al municipio de La Plata. De hecho, hace un ratito nada más se conoció que el hijo de ella, el hijo mayor de ella de 22 años, agredió a un delegado comunal de la ciudad de La Plata, más concretamente de la zona sur de Villa Elvira, donde ella tiene su radio de acción. Los delegados comunales en La Plata son como el titular de bueno, se me fue el nombre, los centros comunales de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Lo agredió bueno, se conoció hace un rato nada más. El hijo tiene 22 años, tiene 3. Ella... O sea que no solo tienen actividad sindical, sino también son contratistas del municipio de La Plata. ¿Con Bruera o con Garro? No diría que son contratistas. Tiene una cooperativa y esa cooperativa, entiendo, está pujando por entrar para laburar Pero en la los municipalidad de La cooperativistas Plata. no cobran sueldo bajo. ¿Cómo tiene una Muy Hilux? Bajísimos. Se podría explicar por qué ella es la dueña del catering que le vende a todas las empresas de construcción que tienen que emplear. ¿Es cooperativista o es empresaria? También dice que hace milanesas muy buenas. De verdad te digo. Déjate joder, ¿qué? Me volvé loco. No te rías, yo te cuento. Tenés una obra, estás haciendo una obra, empleás determinada cantidad de obreros, la UOCRA te dice también cuántos obreros necesitas para trabajar y te dice, vos me tenés que comprar el morfe a mí para que los obreros... La obra, el empresario tiene obligación de comprar un catering... Algunos sí. ¿A una empresa? Sí. ¿Quién te vende la milanga? Analía Luján Medina, también. Pero, digo, a ver, volvamos al origen. Sí. Esto no fue un episodio de inseguridad. No, claramente que no. Pero la moda en la ciudad de La Plata... ¿Una amenaza o un intento de asesinato? Bueno, claramente, una amenaza mínimo. Pero la moda en la ciudad de La Plata es que todo el mundo esté libre, ¿viste? No hay detenidos nunca hay detenidos. Ayer asesinaron a una mujer en Melchor Romero de un tiro en el pecho, no hay ningún detenido. 3 chicos que conoce todo el mundo ingresaron a la casa, la mataron, no hay ningún detenido. Esto fue el viernes, no hay ningún detenido. Vos comentabas recién lo de los policías del Sobregate o el Sobregate, como más te guste, no hay ningún detenido todavía. Es la moda que estén todos libres. Bueno, es una sociedad libre. Sí me gusta. Esteban, gracias por venir. Gracias, Rolando. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.